¿De qué nos habla el incienso? Nos habla de Jesús, el intercesor a favor nuestro, de los atributos que el Padre ve en su amado Hijo. Nos habla de adoración, nos habla de oración, pero nos habla de un corazón contrito y humillado. Aunque el altar del incienso en sí representa, simboliza o es tipo de Cristo, el incienso mismo dice que Él se entregó como ofrenda de olor fragante al Padre, representa a Cristo, pero vamos a aprender también que nos representa a nosotros, que nuestra vida debe de ser una vida en todas las áreas de nuestro quehacer diario, de adoración, de alabanza, con nuestro testimonio. El altar del incienso. Recordemos la corona. La corona nos habla de ese intercesor ascendido, coronado, viviente a la derecha del Padre y que nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Cuando hablamos del altar del incienso o hablamos del incienso, estamos hablando primordialmente de la persona de Cristo. Primordialmente de la persona de Cristo. Y es que tenemos que entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, ascendió a la presencia de Dios, como este humo que asciende. Él muere y es resucitado, pero también asciende a la presencia de Dios para penetrar, como dice Hebreos 9, para penetrar el lugar santísimo, para penetrar en el lugar santísimo en el tabernáculo celestial. El incienso representa, es tipo símbolo del Señor Jesucristo. Tenía ingredientes específicos para formar ese incienso. El primer ingrediente, por lo menos, era estacte. Estacte que era sacado del corazón de un árbol. Del corazón de un árbol. El segundo ingrediente, uña aromática. Uña aromática que salía de un molusco que lo conseguían en el Mar Rojo. Gálbano aromático también era conseguido de la savia de un árbol. Incienso puro y sal. Tenían estos ingredientes que ser en medidas exactas, porque había algo muy interesante. No podía haber una medida más de uno o de otro, porque Dios decía que en medidas exactas Él se mostraría. ¿Vieron ustedes, amados hermanos, cómo lo envolvía a mi esposo el incienso? Fabián, ¿viste cómo lo envolvía el incienso a tu padre ahí? Ese era el plan específico. Ser envuelto, ser perfumado, para poder ser presentado de la forma en la que estaba supuesto y determinado. Claro. Envuelto por un perfume, envuelto por una esencia y totalmente revestido de otra naturaleza. La esperanza tan importante, esperanza en ser firmes, estuvimos compartiendo de eso ahora ya en nuestra casa. Hablamos algo de la esperanza y de todo lo que la Biblia habla con respecto a la esperanza. David, la esperanza que tenían en esperar en Dios, dice, esperé en Jehová y Él oyó mi oración. La esperanza tiene que ser dirigida a dos vertientes. La esperanza es aquella actitud de tener una expectativa. Es imposible poder consolidar un amor si no se tiene la expectativa de estar con. Claro. Lo hablamos desde una perspectiva romántica, emocional, pero igual a la hora de algo a lo cual nosotros estamos intentando llegar. La esperanza también es una disciplina de estar quieto en el momento en el que se debe de estar quieto, esperar en. Esto de las medidas es algo vital del peso, las medidas de los 5 ingredientes. Gloria a Dios. Importantísimo lo del ingrediente, lo de las medidas.
Porque como lo estamos viendo, tenían que tener un mismo peso. El estacte, el cálamo, la uña aromática, el incienso puro molido, todos estos tenían que tener un mismo peso. Esa era la condición para que él dijera, yo me voy a mostrar. Mostraré. Solo si existe el peso necesario de esos sentidos espirituales, de ese carácter, no puede haber exceso de nuestro sentido natural ni carencia de sentido espiritual. Las medidas nos hablan entonces de equilibrio. Las medidas de cada uno de los ingredientes para que se diera el incienso puro, para que el incienso puro fuera establecido, machacado y pudiera subir a la presencia del Señor suavemente. Nos habla de medidas, pero medidas exactas. Amén, amén. Entonces nos está hablando de esa medida que debe de ser en nosotros el temperamento por un lado y el espíritu gobernando todo nuestro temperamento. Amén. No puede haber más de nuestra carne porque Dios no está ungiendo nuestra carne, unge nuestro espíritu. ¿Cómo entonces Dios nos está hablando de esto? Por eso hemos estado enfatizando esto. Es una manera visual y una manera de compartir con ustedes el propósito de Dios para el creyente, que es una caminata. Así como voy caminando yo hacia ellos, esa es la caminata del altar de bronce al altar del incienso. Eso, amor.